que al principio parece como una cuestión de... O me pasa a mí, ¿viste? Te sale la frase, hacete cargo de lo que te está pasando. Sí. Y hacete cargo de lo que está pasando o hacete cargo de lo que te toca, ¿sí? Adueñate de lo que está sucediendo, adueñate de lo que te aqueja, adueñate de ese resultado que no te copa. Estaba en esta charla, ¿viste? Me invitaron a compartir acerca de los OKR que trabajamos nosotros y cómo trabajar estrategia con las organizaciones y me invitaron a este grupo a quienes lideraban organizaciones y bueno, estaba en esta conversación y es muy normal recibir cierta resistencia cuando uno va a hablar de estrategia y de que pueden sonar a cosas muy altruistas, ¿viste? Cuando uno va y propone muy en frío a trabajar la visión, Sí. O el propósito o este tipo de cuestiones y es muy normal y es comprensible y tiene sentido de que del otro lado haya como cierta defensa, ¿viste? Como cierta actitud. Como que me vas a decir a mí. Sí, una actitud defensiva de esto no está conectado con lo que realmente me está pasando, esto no sirve y demás. Y bueno, estaba en esta charla y había una persona, ¿no? que en su incomodidad cuestionaba todo el tiempo lo que estaba proponiendo, lo cual eso es súper aceptable y pasa todo el tiempo, pero se ponía en un lugar muy donde cuando yo le pedía que me cuente la anécdota de por qué para él no servía y demás, siempre se ponía en un lugar y como diciendo, ¿qué querés, viste, con el equipo que tengo yo? Sí, anda a hablarle de esto a lo que laburan conmigo. Saltás de una conversación del propósito y cambiarle la vida y las flores de no sé qué de la vida a un juicio laboral, ¿viste? Y tiene sentido, es el dolor habitual de quien lidera equipos. Pero cuando se empezó a hacer demasiado repetitivo, como el excusario que lo alejaba de lo que tratábamos de conversar, frené un segundo y a partir de un par de preguntas le dije, bueno, posiblemente no se trate de esto que estamos hablando, posiblemente se trate de tu liderazgo. Fue complejo porque yo no se lo dije desde el enojo, se lo dije de total sinceridad, pero fue tan real y tan claro que incluso hubo una aceptación en el resto de la mesa y era muy evidente. Y en definitiva lo que estaba pasando es que no se estaba haciendo cargo de que el problema no es su equipo, no es el juicio laboral, el problema no era que el propósito es una cuestión grandilocuente que no cabe en una empresa que trabaja de verdad, según sus palabras, sino que el problema tenía que ver con el rol de liderazgo que él ejercía en ese equipo. Y en definitiva no se estaba ocupando de él mismo, no se estaba ocupando de lo que le tocaba hacer, que era liderar eso. Estaba más con la idea en la cabeza, o sea, el resultado, pero no todo lo que hay que hacer para construir ese resultado que empieza por un liderazgo, por una visión, ¿no? Sí, y no solo eso, digamos, en realidad su relación con el resultado lo llevaba a una frustración con su entorno. Y donde el excusario, me gusta decir a mí, empieza a tener que ver con su entorno. No, aquel no sabe hacer tal cosa. Claro. No, ¿y qué querés? Yo no puedo. Mirá, es como en el fútbol, ¿viste? ¿Qué querés con el 2 que tenemos? El delantero no la mete, ¿viste? Sí. Entonces esa cuestión de que siempre la cuestión está más allá de mí. Sí. Y que yo con esto no puedo. Y habla del adueñarse de las cosas. Y quienes lideran un equipo, quienes lideran una organización, o quienes se tienen que liderar a sí mismos, está bueno darse esa mirada de, bueno, ¿y yo qué onda? Viste que, de hecho, si ahora abrimos nuestros teléfonos que nos están escuchando, porque tienen ese micrófono que nos escucha activamente, seguramente entramos en redes sociales, claro, curso de liderazgo y todas cuestiones relacionadas a eso. Son como palabras que se pusieron re de moda, ¿viste? No, hago un curso de liderazgo. Yo a veces digo, ¿se puede hacer un curso de liderazgo? Como
te puede enseñar un curso a ser líderes. Quizá te cuente historias, pero me parece que el liderazgo es como que algo que se va practicando y uno va como desarrollando habilidades. Algunas personas vienen como con eso más innato, ¿no? Como que ya lo traen y lo ves en el colegio. Sí, vos tenés un hijo de 9 años, ya ves a los pibitos, che, Sí. este es más líder. Y como que hay un montón de palabras que están de moda que, que son muy interesantes algunas, pero también por otro lado van como generando rechazo. Y si nosotros en este podcast nos ponemos, no, bueno, vamos a hablar hoy de liderazgo, Sí. ¿no? Y nos ponemos Sí. a explicar qué Sí. es. eh, bueno, por ahí nos metemos en terrenos más complejos, pero a mí me parece que es, creo que a vos te pasa algo parecido, se trata de resignificar las palabras y qué significan en nuestro, ¿no? En nuestra cultura, qué significan en el inconsciente también. Y para mí la palabra liderazgo era algo que nunca le había dado demasiada trascendencia, como el liderazgo, ¿no? Como hoy es como el liderazgo. Y sin embargo viví siempre en entornos donde había liderazgos recontramarcados. Mm. En mi club, por ejemplo, ¿no? Sabía que, bueno, y esos líderes nos empujaban como hacia ese otro lugar. Y el rugby, o en mi club particularmente, se fomenta mucho el liderazgo en los chicos, se le propone mucho desde dar lugar para hablar, Para que lo desarrolle. para que lo desarrollen y se les pregunta, se les habla. Mm. Mejor, peor, pero no hay un curso para hacerlo. No es que vos en el... No ¿No? hay un curso. Igual, a mí me gusta pensar también de. Es verdad que no hay un curso, pero ahí si querés vas a. Se nace o se hace, ¿viste? Eh, Después va desarrollando la habilidad. pero hay una mezcla de las dos cosas para mí, ¿eh? Ni hablar. Hay Estoy conceptos. seguro que un curso de liderazgo debe estar buenísimo, Sí. seguro quien lo dé, ¿no? También debe estar buenísimo. No, por supuesto. Pero hay conceptos, hay temas de. No sé si es algo que no es una técnica. El liderazgo no es una técnica que vos aprendés. No es así. Yo creo que es un conjunto de saberes y habilidades Mm. que vas desarrollando. Igual yo acá con la anécdota esta que te traía, también lo que hablaba era del autoliderazgo, ¿viste? Sí. Como el adueñarse de lo que le está pasando. Es, en inglés, estos libros que tenemos acá todos hablan del ownership, ¿viste? Sí. El ownership. Sí. ¿Y por qué para mí es trascendente? dueño, como Hacerte decías antes. dueño, hacerte dueño de lo que te toca. Mm. ¿Sí? Todos cumplimos un rol, todos estamos en los lugares, en nuestros ecosistemas sociales, todos estamos cumpliendo un rol. ¿Qué tan dueño te estás haciendo de ese rol? Mm. Y esto es un tema, es muy normal que nos llamen y que hablemos de, che, necesito que me ayudes, bueno, conectando con el curso ¿tenés algún cursito de liderazgo? Porque la gente, viste, no se hace responsable, Sí. es muy responsable la Sí. gente, viste. Sí. Bueno, y es muy habitual, y lo que hay que desarrollar ahí posiblemente es el ownership, es el adueñarse de las cosas. Que bueno, ¿para vos qué es adueñarse de algo? ¿Qué es el ownership? Em, Me interesa escucharte, porque alguna vez lo hablamos, a ver, y no sé si pensamos igual. Mira, pero- te iba a contar algo que me hacían hacer de chico a mí en mi casa. Me jugaban un poco con mi deseo, en el buen sentido. Mi vieja sabía que yo quería ser All Black, ¿entendés? Y mi vieja sabía que yo quería ser All Black, entonces a los 10 años, 11 me decía, vos querés ser bueno, querés estar ahí con los All Blacks? ¿Sabes qué hacen? Esos cortan el cerco. Y me hacía cortar un cerco de cañas en mi casa. Y me dice, todo esto alimentado por una historia que me contaba mi viejo, que los All Blacks aparte laburaban, ¿viste? Hacían acciones solidarias con los lugares donde vivían. Toda una fantasía que yo la creía. Entonces mi vieja me decía, si vos querés ser bueno, vos tenés que ser muy disciplinado, me decían en mi casa. Entonces me decían, tenés que cortar ese cerco en 2 días y llevar todas las cañas allá a la esquina.
Yo, viste, me la tomaba en serio, puteaba. Te repartías entre jacas, matutinas y cortadas Pero de a la vez para jugar en puteaba los All porque Blacks. me hacían laburar, viste. Y decía, oh, yo quiero estar, viste, mirando la tele. Pero me lo tomaba, viste, uff. Entonces, sí. Y me lo hacía mío, era como mi misión. Claro. Era una misión que yo tenía que cumplir porque me llevaba a ese lugar. Era como que me desafiaba, ¿viste? Mi vieja me lo ponía en esos términos. Estoy hablando de un niño que era. No, está bueno. Pero me lo ponía en esos términos de, che, vos querés ir acá, primero tenés que pasar por acá. Hacete cargo de tus propias cosas. Pero ahí está. Para mí es eso, ownership. Hacete cargo de tus propias cosas. Y muchas veces nos toca hacernos cargo por elección y hay veces que no. Sí. Y en las dos se juega el ownership. En las dos se juega la capacidad de hacerse dueño, la capacidad de ownership que uno tiene. Sí. Y es muy poderoso cuando vos te juntás a trabajar con alguien o cuando entrenás un chico o cuando poner a prueba ese ownership. Estaría buenísimo hablar con tu hija y decir, che, vos estabas poniendo a prueba el ownership de Tommy. Probablemente. Pero tiene que ver con eso. Y el adueñarse de las cosas está en los detalles, ¿viste? Sí. Y bueno, y hay diferentes escenarios, los que uno elige y los que uno no elige. En los roles formales del trabajo, nada, vos tenés una descripción de puesto y bueno, y ahí está, es saber qué tan dueño te haces de esto. Sí. Y después las situaciones de la aventura te va poniendo en lugares donde uno no elige, pero sin embargo, si vos tenés una buena sintonía, una buena sensibilidad de ownership, probablemente seas capaz de pero llevarlo. viste que el aprendizaje, o sea, la manera en que vos contás el aprendizaje viene mucho después. Primero te pasa la cosa y vos resolvés. Como decías, mi vieja, por ahí te puede explicar. Por ahí no me sabe explicar que me estaba queriendo. La vamos a invitar. Me estaba como queriendo hacer ver límites. ¿No? Y me puse a pensar que te lo había dicho antes, que una vez tuve una experiencia con un equipo de Seven, seleccionado de Seven, y jugamos el circuito mundial. Y habíamos tenido todo ¿Qué año en fue el año esto? 2005. Habíamos tenido todo un proceso donde el entrenador había sido Hernán Rouco Oliva, y era un tipo que dijo, este es mi nicho, yo voy a ser entrenador de Seven. De hecho, fue el primero, nosotros lo conocemos a Santi Gómez Cora, y quizás previo a Santi Gómez Cora hubo un Rouco Oliva y un... ¿no? Santi es Santi porque fue un jugadorazo, pero porque existió Hernán Rouco que sistematizó una manera de hacer las cosas. Y además se preparó, hizo un montón Se de preparó un cosas, montón y genio, total, nadie... sí. El Seven era una cosa que era, mira este jueguito, decíamos, ¿no? No era algo que se le daba seriedad y Rouco dijo, no, esto es rugby serio también y vamos a competir acá. Ok. ¿Qué pasó? ¿2005? Armó todo un sistema de cómo se entrenaba, de cómo se jugaba. Y me tocó entrar en ese proceso que había sido exitoso. Fue el primer equipo que ganó un torneo. Hoy estamos acostumbrados a que los Pumas Seven ganen. Ellos ganaron el primer torneo en el 2004 y empezaban a ser competitivos. Que le ganan por primera vez a los All Blacks. Le ganan a los All Blacks. Me toca empezar a jugar en ese equipo y en uno de los, no sé, será el cuarto torneo al que voy. Llegamos a la UAR, que quedaba en el centro en ese momento, Sí. en Montserrat, en la calle de Rivadavia. Esos edificios viejos, viste, de madera. Escalera de madera. Que cruje. Sí. Estábamos subiendo y nos dice, parece que van sin entrenador. 12 pibes entre 22 y 27 años. ¿Cómo sin entrenador? ¿Viaja mañana? Preguntamos. No, van sin entrenador. Va el kinesiólogo y va un manager que era un tipo que de rugby cero. ¿Qué hacemos? ¿Viste? Mientras nos daban un bolso así de ropa Adidas espectacular, nueva. Re pro. Y los ¿viste? pibes Adidas. sin entrenador. Visa acá, ¿viste? Decís, esto es re pro. Éramos 12 pibes subiéndose a un avión con escala en París. ¿A dónde iba? ¿Dónde era el circuito? En Dubái. En Dubái. Y el otro era en Sudáfrica. Dubái, glamour. Sudáfrica, en una ciudad chiquitita. Y en el aeropuerto de La Scala en París, decimos, bueno, tenemos que, muchachos,
más o menos recordemos qué hacíamos con Rouco y hagamos esos entrenamientos. Y los cambios los haremos nosotros, armaremos los equipos y armamos como una especie de mesa chica que naturalmente se dio, que eran los que más habíamos jugado. Bueno, armemos más o menos así, asá. 12 pibes, ¿no? Como bueno, ¿Vos qué edad tenías ahí? Yo tenía 22, 23. Re chico. Teniendo claro. que hacerme, viste, bueno, me tengo que poner en este rol que nunca ocupé, que es como... Te hago una pregunta. ¿Hubo queja? No, no, En no. ese momento. No. En ese aeropuerto, digo, porque. Cero. Bien. No había tiempo, no había tiempo. No había tiempo. No había Esto es tiempo. ownership. No había tiempo. Llegamos a Dubái, jugamos más o menos, viste, le hicimos partido a Inglaterra, pero perdimos y dijimos, tenemos que jugar mejor porque el próximo torneo eran 2 torneos seguidos. La semana que viene, Sudáfrica, tenemos que jugar mejor. En Sudáfrica jugamos el primer partido y perdemos. Y vos para pasar, viste, pasaba creo que el primero y el mejor segundo. Y el siguiente teníamos que ganarle a un equipo que era accesible y después a los All Blacks había que ganarle. Dijimos, tenemos que hacer esto y esto en defensa, no podemos fallar con esto. Se pusieron en rol de entrenador. Nos pusimos en rol de Mesa entrenador chica, y entrenador, objetivos, ¿viste? sí. Bueno, hay que jugar así, así y así. Hacíamos los cambios nosotros. A un jugador por ahí no lo hicimos entrar porque, ¿viste? No, pará, porque el partido no amerita que metamos cambios. Le ganamos a Sudáfrica, clasificamos a cuartos, al otro día le ganamos a Australia, le ganamos a Sudáfrica. Y nosotros, bueno, ¿cómo? ¿Viste? Todo sin entrenador. Tremendo. No es que había un tipo... Bueno, esa anécdota es la que. Pará, perdemos la final. Pero perdemos la final en la última jugada. Y yo siempre pienso, ¿cómo hubiese sido qué pasaba si ganábamos? Salíamos campeones sin entrenador. ¿Qué hubiesen dicho de eso? Escriban un libro. ¿No? Obvio. Pero... Y es un try en el 7 donde es un fueron try. menos de 20 segundos. Obviamente quedó en una experiencia para nosotros solamente. Increíble. Bueno, pero a eso me refiero con lo del ownership. No deseado, no elegido. Probablemente ese grupo de jugadores los agarran antes y dicen, che, ¿quieren ir con entrenadores sin entrenador? Nadie levanta la mano y dice, che, a ver los que quieren ir sin entrenador. Quiero No. tener una experiencia para madurar. No. Existe. Quiero hacer un retiro. Y conociendo un poco los jugadores que han ido ahí, todos con un sentido de ownership fuerte. Sí. Seguro. Todos pibes que después fueron, de hecho, son hoy, 20 años después, entrenadores, sí, no ocupan de hecho, lugares. Mirá, si querés. ¿Nico Love está ahí? Nico Love. Bueno, lo traigo a Nico Love, con quien tuve el gusto de laburar bastante tiempo. Y siempre hablábamos de esto del metro cuadrado, ¿no? Algo que se habla mucho en el rugby. Y él me hablaba de algo que él, se ve que un lema que tenía él para entrenar, o que a mí me quedó siempre grabado, del yo compañero rival. Y hablábamos de cómo, para resumirlo, ¿no? Nico, si estás escuchando y me estoy equivocando, corregime, pero esto es lo que yo aprendí. Que era, primero me domino yo, luego influencio en mi compañero y luego voy a dominar al rival. Yo me quedo como con eso y es tal cual. ¿Y qué es dominarse uno mismo? Bueno, primero adueñarse de lo que te toca. O sea, no quejarse. Bueno, esa como la primera capa, ¿no? Por eso yo te digo, ¿y cuál es la relación con la queja de ese grupo de chicos? Porque tranquilamente se podrían haber sentado en ese aeropuerto y decir, que siempre lo mismo, el rugby, somos amateur y los profesionales, y nada, la queja. Sí. Y probablemente si se hubiesen quedado ahí, los hubiese recontra alejado del rol que tenían que ocupar en ese momento, que era el hacerse cargo del equipo y ser entrenador cuando eran jugadores. Entonces, ¿qué es adueñarse? Sí, primero eliminar la queja es una de las tantas cosas. ¿Qué es dominarse a uno mismo? Es enfocarse en lo que a uno le toca y lo que tiene que hacer. Y para mí el esto del ownership, y en los ejemplos que estás contando, es primero un dominio absoluto de lo que uno hace, de lo que uno tiene que hacer, y después ir dominando el contexto del entorno. Que te lo exigen escenarios pensados y pautados, como una descripción de puesto cuando vas a trabajar, o un quiebre de una situación como ir a jugar un torneo internacional de primerísimo nivel, donde el entrenador por X motivo no puede ir. Ahora, estás a prueba en las dos situaciones, estás a prueba, en una forma más ordenada y en otra forma más desordenada. Y en el fondo está el sentido de
Ese sentido de ownership, el sentido de adueñarse de lo que a uno le toca. Y te contaba la anécdota al principio, justamente porque lo que me llevaba a pensar era, ¿y vos? ¿Y vos? Y si fuese, Sí. si estuviese hablando con Nico, ¿y tu metro cuadrado qué onda? Sí, ¿Estás haciendo lo que tenés que hacer? sí. ¿Estás, eh, hay un libro que se llama Traction, que es buenísimo, y el tipo lo que habla, este, dice algo así como que todos tenemos un número en la cabeza. Y yo lo expando un poquito más y digo, claro, todos en nuestros roles y demás tenemos algo por lo que no podemos dormir. Es nuestro rol, es nuestra responsabilidad, es si soy parte de un equipo, es que esto y esto y esto salga bien. Todos tenemos como hay una película que es nuestra. Sí. Sí, a veces compartido, a veces no, pero es nuestra. El pensar y el honrar eso es ownership. ¿Sí? Ese número por el que vos no dormís. Vos sos comercial y es muy probable que vos no duermas por el número de ventas. ¿Sí? Vos sos de un equipo de logística, bueno, es probable que el número que a vos no te deje dormir, ese KPI que no te deja dormir, son el tiempo de entrega. Todos tenemos algo. Y adueñarse de eso Sí. es lo que te hace desarrollar un sentido de ownership e impactar en el entorno. Y eso es todo un desafío. A mí yo siempre pienso en esto en la leyenda del zorro, ¿viste? Y esto que voy a contar ahora está en la película, que a mí la película no me gusta mucho, pero lo ¿Cómo leí que en no? el... Gran película. ¿Sí? A mí no me... Sí, Bueno, hay una escena en esa película. Banderas, Anthony Hopkins, Eso, exacto. Catherine Exacto. Zeta-Jones. Sí, sí. Hay una escena ahí, y que yo también lo leí en un libro. Yo ignoraba un poco la historia del zorro. Para mí el zorro era eso que veía en blanco y negro cuando era chiquito, y me gustaba. Pero aparentemente el zorro, contado de esta manera, era un tipo que venía de la mala, viste, que frecuentaba los bares, estaba en otra película, hasta que se encuentra con su maestro, ¿sí? Que lo empieza a entrenar y lo empieza a preparar para Quedaste ser, como de mentor de él. claro, para ser el zorro que nosotros vemos, que es que cuando Sí. cuando sale la luna y todo eso, el tipo está liquidando gente por todos lados y ahí tiene unas destrezas increíbles Sí, sí. y demás, y anda en el caballo y qué sé yo. Bueno, aparentemente no era eso el zorro al principio, sino que se tiene que cruzar con su mentor. Y está esta escena donde empieza a entrenar y el zorro en su ambición de querer dominar absolutamente su entorno, en su cabeza era matar al rufián que saltaba del techo, subirse en el caballo mientras que iba galopando al mismo tiempo. Tirar el centro y meter el gol. Claro, exactamente. Y lo Quería agarra su hacer todo. maestro y le dibuja un círculo alrededor de sus pies y le da la espada y le dice solamente, lo estoy simplificando, ¿no? Lo estoy contando como si estuviésemos en un asado. Sí. Solamente ocupate de tu mano derecha y no te muevas de este círculo. Y claro, la reacción del tipo es, sí me van a matar, me van a cagar a palo, van a saltar de allá arriba, nunca voy a poder. Concéntrate en tu círculo y en tu mano derecha. Y el tipo, a base de concentración en su propio círculo y en su mano derecha, lo que no se da cuenta con el correr de los entrenamientos con su mentor, es que su círculo se va agrandando. Cuando él en su cabeza sigue enfocado en los pequeños movimientos de su pierna y de su brazo, lo que se le termina agrandando es su círculo de influencia. Y cuando se quiere dar cuenta, ya está saltando, dando la vuelta O mortal. sea, dominaba los fundamentos, los básicos, porque si no dominás los fundamentos o los básicos, no puedes avanzar. Dominaba su círculo, su metro cuadrado, concentrado en su propio ser para poder influir y dominar su entorno. Eso es lo que yo te decía antes de esto de... Que bueno, que a mí me pasaba también... Yo leyendo estas cosas, todo, hay muchas cosas que detecto y miro a mi yo pasado y digo, Sí, sí, sí. esto en ese momento estaba ahí. Sí. Y me pasa con esto en ser capitán de un equipo y demás. Creo que mi mejor versión de capitán era cuando, no sé si lo entendí, no fui consciente, pero cuando mejor estaba yo. Cuando mejor estaba conmigo mismo, cuando mejor estaba físicamente, cuando entendía lo que requería mi puesto dentro de la cancha, cuando tenía un entrenador que me daba claridad en lo que tenía que hacer. Sí. Creo que no tuve mejor versión de liderar y cuando
el ownership de lo que yo tenía que hacer estaba resuelto. Y pienso en eso cuando pienso en estas personas que se ponen en el lugar de ¿qué querés con esto? ¿Y qué querés? Y es como en una cancha, ¿no? ¿Y qué querés con el árbitro? ¿Y Sí. qué? Y nada, y el tackle no está donde tiene que estar. Hablabas del círculo y me acordé de... El círculo, ahí está, el círculo. Y hace mucho no lo traigo lo del círculo, pero en conversaciones y demás, en una época me gustaba mucho hablar del círculo y mirar a alguien, ¿y tu círculo? ¿Pero cómo mi círculo? No, mi círculo es fenómeno. ¿Ah, sí? Muéstrame. Claro. ¿Qué onda tu círculo? Hay un libro que está buenísimo que se llama The Power of Full Engagement. Creo que de hecho de ahí saqué lo del círculo del zorro. Y que te enseña a trabajar tu círculo. A partir de tus emociones, tu cuerpo, cómo estás físicamente, cómo... Y esto no es para Como un deportistas, registro, ¿eh? como un registro. Sí, sí. Hay un autor que, hablando de círculos, que se puede emparentar con eso, que es Seth Godin, muy conocido Sí. en el mundo del marketing, y tiene un libro que habla de estrategia, que lo sacó este año. Y debe haber pensado esto con respecto a eso que decís, quizá leyendo el libro que acabas de mencionar. Y él dice que hay un círculo del yo. Y el círculo del yo es muy natural. Uno cuando es más chico, más joven, que está, ¿no? Forjando esa identidad. Y es todo yo, todo para mí, ¿no? Y yo con el mundo. Una vez que empezás a conocer y conocer tus puntos más flojos y empezás a dominar tus impulsos, es que podés también empezar a agrandar ese círculo del yo, Ahí está. ¿no? El círculo del zorro. Y ese círculo del yo después se transforma en el círculo del nosotros, que es, una vez que yo ya estoy más tranquilo conmigo, yo cuando lo escuché pensaba, dijiste un ejemplo parecido, yo pienso cómo entrenaba hace 12 años. Claro, todavía me faltaba ampliar el círculo ese del yo. Sigo, ¿no? Y cuando empezás a agrandar eso y entrar en el círculo de nosotros, puedes preocuparte por ser líder de un equipo, ¿no? Claro. Y te importa lo que ese equipo puede hacer. O, no sé, armar una comunidad en tu barrio, ¿no? O ocupar cargos donde el bienestar de nosotros, de los otros, también esté en juego, ¿no? Esté ahí en el medio. Y tiene que ver con sensibilidad. Bueno, de lo mío yo ya me hago responsable. Y ya puedo empezar a mirar más allá y puedo mirar tu dolor, y puedo tocar, ¿no? Ese lugar donde vos también te sumás a esta causa que es Nosotros. Está bueno. Está bueno. Y hace poco, trabajando con un cliente nuestro, había un muchacho, un pibe, maestro, un gran, ¿viste? Eso que a veces vas a trabajar y te enseñan, te termina enseñando más a vos. Es lo que suele pasar, ¿eh? Trabaja hace 25 años en la empresa, en la parte de operaciones, todo el funcionamiento de la planta, ¿viste? Mucho relacionado a eso. Y la conexión con logística. Y este pibe que empezó muy joven, a los 18, 19 años, me contaba que cuando él empezó era impulsivo, se enojaba, ¿viste? Se enojaba con el jefe. Y a fuerza de situaciones y algunos golpes, pero reflexionar sobre eso fue como domando un poco esas partes. Bueno, y hoy está ocupando un lugar importante en el equipo de operaciones. Y lo que me decía es que él ve a los chicos nuevos que empiezan a trabajar, en ellos él se ve reflejado. Él ve su versión Ve eso. inicial. Sí, y me dice, y yo trato de hacer trato de hacer coaching con ellos, me dice. Y porque quiero que crezcan, que se expandan, entonces los ayudo, tengo charlas, pero me dice, yo necesito que que nos des recursos para que nosotros los podamos ayudar. Ayúdame a ayudarlos, ¿no? Y esto, expansión al nosotros. Está bueno. Ahí yo estaba pensando lo contrario, ¿viste? Cuando gente
que tiene que desarrollar el ownership en sí mismo y en el entorno, no lo está generando, ¿viste? Y yo siempre pienso en esos formadores. Quizás lo veo más claro en el rugby, que es lo que más estamos cerca, ¿viste? De la Sí. formación y demás. Pero también está en todos lados, incluso en las organizaciones aparece muchísimo, en las empresas, de ese perfil de formador o de líder o de jefe o de coach o lo que sea, que, eh, que le aqueja la falta de ownership de parte de su equipo Mm. a la hora de tomar decisiones, a la hora de tener autonomía para resolver, etcétera, etcétera. Y eso es ownership. En realidad lo que lo está quejando es la gente de mi equipo, de tal sector, o la gente de mi equipo de tal posición, no es buena porque no sabe tomar decisiones, no es buena porque todo me lo consulta, no es buena porque... ¿Cómo hago para desarrollar ese ownership? Y nada, basta con ir y acercarse y ver operar a ese tipo de líderes y demás, que ves y notas que mientras que el otro está operando, están al lado diciéndole todo el tiempo lo que tiene que hacer. Claro. Fíjate y hace tal cosa. Sí. Fíjate y hace tal otra. Fíjate, o en el fútbol. Corre por la banda derecha y baja. Dale, baja, 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 baja. Bien, cerrado, bien. ¿Viste esos tipos que están ahí al lado como relatando? Sí. Pará, y mientras que lo cuento, me veo a mí también, ¿eh? En el rugby repasa. Yo Sí, lo sí. reveo. Con los chiquitos de 9 años, ¿viste? Sí. Y después vuelvo y digo, no, los chicos todavía les falta. Bueno, me estoy reconociendo ahí. Sí. Y en definitiva, sos vos mismo el que está coartando el ownership. ¿Cómo vas a hacer para que un jugador tome decisiones cuando nunca toma una decisión por el simple hecho de que siempre te está mirando a vos para poder operar? Es como que ante cualquier botón que tenga que apretar te está mirando a vos. ¿Y por qué hace eso? Porque así aprendió. Y es difícil, ¿no? ¿Cómo se hace? Porque pareciera que se olvidan que estuvieron también en ese lugar. O me voy a incluir porque seguramente caigo a veces ahí. No sé. No, recién lo decía como si fuese un masterclass, ¿viste? Claro, y me claro. vi automáticamente. ¿Eh? Obvio. Pero es muy claro, terminás afectando lo que vos querés generar. Sí. En el deporte es muy claro. Ese entrenador que le dice en el microsegundo de juego, le está diciendo lo que tiene que hacer al jugador que después le está demandando de que no toma decisiones. Recién preguntabas cómo se hace. A mí la primera palabra que se me viene a la cabeza es confianza. Es confiar. Después de la palabra... O sea, dar el espacio y confiar que haga lo que haga, que se puede equivocar. Confiar. ¿Por qué? Porque después de esa palabra viene la palabra delegar. Delegar esa decisión. Nos cuesta delegar porque en realidad hay una emoción previa no resuelta que es la de la confianza. Queremos hacer nosotros las cosas. Entonces, cuando invitamos a alguien a nuestro entorno, a nuestro espacio a trabajar, y no estamos delegando, no podemos esperar de que haya autonomía. Tiene que tener un seniority muy alto. Si fuese rugby, tenés que contratar una apertura de Nueva Zelanda. Claro, claro. ¿Entendés? Para la M9, ¿viste? Porque si no, no va a funcionar. Entonces, ¿cómo? Bueno, esa es una de las cosas. Igual, estoy diciendo cómo como si fuese la fórmula re simple y es una emoción muy difícil de trabajar. Es una práctica, ¿o no? ¿La confianza? ¿La del delegar? El delegar, el dejar que el otro lo haga y que se equivoque, porque seguramente con vos lo hacen, y lo hicieron y te equivocaste y decís, "Uf", ¿no? Y te pasaste por ahí. Pasaste por un momento donde vos no te salía. Totalmente. ¿Y cómo mejorás? Vuelvo a algo que hablábamos cuando hablábamos del foco, que es una práctica. Todo al final se resume a prácticas y la suma de prácticas hacen que mejores en las cosas. No es que, bueno, ya sos bueno tomando decisiones porque tomaste una buena Claro, te decisión. recibiste en toma de decisiones. O sos malo tomando decisiones. O sos bueno en liderazgo. Es como una práctica que se va fomentando y... de hecho hay escuelas de educación que tienen que ver con
Hoy la pedagogía pasa mucho por ahí. Bueno, primero mirás, después mirás y conversás sobre lo que pasó, después llevas una parte, supongamos que es un entrenamiento lo que tenés que hacer. Pero desde la evidencia científica vamos aprendiendo así, mirando, después conversando, después empezando. Bueno, esta parte hace la voz. Está bueno. Mientras que te escucho, en el medio hay un espacio donde entra la enseñanza, donde entra la educación. Es ese momento que es previo a él, a ver ahora, y la confianza la vas a honrar cuando estás mirando cómo está performando y estás confiando no solo en la persona que vos educaste, sino también en cómo hiciste para educarlo. Claro, en vos, en definitiva. En vos. Sí. En que hiciste bien lo que tenías que hacer. Sí. Y ahí vas a estar desarrollando a esa persona que tiene que tomar decisiones, que tiene que operar, que tiene que contratar, que tiene que tiene que cambiar un producto, que tiene que elegir una jugada en un partido, ¿sí? Que tiene que cambiar de rumbo porque hay una tormenta en el medio y vos no estás. Sí. Entonces ahí es donde entra la confianza, pero en el medio de sí hay una parte que es educar, que es enseñar, que es decir, que es tomarte el tiempo para decir a esa persona que se suma a tu equipo en un trabajo y decirle, che, mira, vos venís a ocupar esto y esto es así, esto es así, esto es así. Estar dispuesto a destinar ese tiempo y abrazar a ese tiempo, conectarlo con la confianza para que después pueda operar con autonomía. Mientras que lo digo, pienso, claro, mucha gente también, cuando suma gente a su equipo, pretende que haya ownership, pero no está dispuesto a invertir tiempo en la educación o en la preparación de esa persona. O cuando lo hace y la persona no está a la altura de lo que tiene que hacer según sus expectativas, se está salteando la parte de que tiene que pensar cómo lo está haciendo para enseñar. Eso es muy de entrenador. Che, los jugadores esto, los jugadores lo otro. Bla, bla, bla. Y yo como entrenador, ¿qué onda? ¿Está bien los ejercicios que estoy haciendo? Sí. ¿Estoy educando bien? Sí. Y después, la fase donde entra el silencio absoluto y donde el protagonista es ese empleado de la organización que tiene que tomar decisiones, o en el deporte ese jugador de fútbol que tiene que jugar el domingo a la tarde. Él es el protagonista. Y quienes lideran equipos son los responsables de desarrollar ese ownership en su entorno. No viene dado. O sea que liderar para vos también es enseñar. Enseñar en el sentido de mostrar, ¿no? Enseñar, también la palabra significa mostrar. Sí, mostrar por dónde. Yo no estaba yendo tanto a la palabra liderar, sino más a la palabra de desarrollar ownership. Que bueno, que tiene que ver con el liderar. Pero para generar autonomía en el otro, sí, hay una parte que hay que alimentar la confianza desde una parte fundamental para alimentar la confianza, que es la transmisión del conocimiento. Vos cuando transmitís conocimiento vas a estar, o cuando recibís conocimiento y ves que hay conocimiento en la mesa, tu capacidad de confiar es mucho más grande que cuando no la ves. Entonces hay como una parte ahí. No me animo a decirte que un líder tiene que enseñar. Que quizás es parte de... Porque acá mientras que escucho, quizás es un tema de los jefes, no solo de los líderes. Este tema del desarrollo del ownership, ¿entendés lo que digo? Sí. Es un issue de un jefe, es un issue de un entrenador, es un issue de un formador, que no necesariamente es un líder. Entonces ahí me gustaría separar en esta conversación el líder de quien es jefe, de quien coachea. Un coach no necesariamente tiene que ser líder. Un jefe no necesariamente es un líder. Si es un líder, mejor todavía. Estamos hablando de alguien quien está llevando adelante un espacio donde tienen que generar cosas en los demás, y estamos hablando del ownership, del cómo hacer para desarrollar esta capacidad de ownership para que las cosas sucedan cuando yo no estoy. Ese equipo de Seven en el que vos estuviste, alguien hizo un trabajo previo para que ustedes, sin haberlo elegido y sin darse cuenta,
tengan el ownership suficiente, la confianza suficiente para llevarlo adelante. Cuando no es accidental, como es en ese caso, lo que hay en el medio es una cápsula de educación. Educar. Pensaba en eso, en que también tiene que ver con abrir espacio a conversaciones, que a veces son, yo he estado en muchas, donde parece que uno está abriendo para conversar y hace preguntas que no son preguntas, sino que te estoy testeando para ver si sabes o no, pero desde un lugar de superioridad. Creo que hace poco fuimos a una charla y lo vimos, una charla de rugby, donde el que tiene el micrófono pregunta, ¿cómo harían tal cosa? Sabiendo que te van a contestar algo a lo que le vas a decir lo opuesto o algo diferente. Claro. Que es muy distinto a que algo que se hace mucho en educación deportiva moderna, que es, antes del ejercicio estamos trabajando X objetivo, ¿no? Y la premisa es esta. Lo decís, cada tanto cortás, ¿cómo está saliendo esto? Les preguntas a los chicos, a las chicas. Está saliendo esto, alguno va a decir una pavada, pero no decís nada, no decís eso está mal, eso está bien. Ah, ok, eso. Y el que dice algo más cercano, está bueno eso que está diciendo. ¿Quién más ve algo parecido? Cuando cierra el entrenamiento, preguntas, ¿qué salió bien? Y estás dando ownership ahí, porque le estás dando al otro que se haga dueño de su aprendizaje. Sí. Le estás diciendo, vos le fijaste, ¿no?, los límites porque elegiste el objetivo y las premisas. Toma. Hay una pregunta en el medio que es la que termina de rematar el ownership es, ¿y qué harías diferente? Ahí está. Para la próxima. Pero que tiene, queda. sí, y que debe ir acompañada con un bancártela Sí, cuando aquello que está proponiendo no estaba en tus planes. claro. Y con esos elementos vas a estar generando ownership en tu entorno. Que al final es fundamental para tener una organización que esté a la altura de lo que perseguís. Y que puedas acomodar las cosas en un espacio donde vos puedas delegar, donde la gente pueda percibir que estás delegando y donde individualidades con ownership bien claros y honrando esos ownership hacen de un nosotros, como decías hace un rato, mucho más poderoso. Bien. Muy bien.